Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Caís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos un miércoles más al discipulado de niños. Bendiciones a todos los niños. Vamos a orar para dar inicio a otro programa más. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde maravillosa, Padre. Gracias, mi Dios, por tu cuidado, por tu provisión, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de dar tu palabra, Padre, de ser instrumentos en tus manos, Padre, instrumentos útiles, Señor, para tu gloria, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Señor, te doy gracias, Señor, por esta tarde que me permite, Señor, presentarme una vez más, Señor, detrás de estos micrófonos, para poder seguir, Señor, llevando tu palabra, Señor, a los niños, Señor, a radio escuchas, Padre, que se conectan, mi Dios. Gracias te doy, Padre Santo. Bendice, Señor, el programa del día de hoy, Padre. Que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, de bendición y de enseñanza, Padre Santo. Señor, te pido, mi Dios, que prepares, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para estar receptivos, Señor, a tu palabra, al mensaje del día de hoy, Padre. Bendice a cada niño, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre Santo. Sé tú, Señor, en este lugar, Señor. Que tu Espíritu, mi Dios, tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, conmigo, Padre. Limpia mi vida, limpia mi boca, Padre, mis manos, mi Dios, para poder, Señor, dar el tema del día de hoy, Padre. Bendice, Señor, todo lo que se lleve a cabo, Señor, durante esta transmisión, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres Dios eterno, Dios excelso, Padre Santo. Amén. Bendito Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio. Tarea, queridos niños, tarea. Leer nuestra referencia bíblica, que hoy vamos a tomar, Gálatas 5:23, Números 12:13 y Juan 13:2 al 5. Esas son nuestras referencias bíblicas de nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Efesios 4:2. Y dice así: vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Efesios 4:2. Esa es la tarea del día de hoy para nuestra semanita del día de hoy. No olviden leer sus versículos, no olviden aprender su versículo del día de hoy, queridos niños. ¿Vale? Tarea. Para que puedan ustedes entender un poco más la palabra de Dios, el mensaje, la clase del día de hoy. ¿Vale? Pues vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Recuerden que estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. Estamos viendo las características o cualidades del fruto del Espíritu Santo. Ya hemos visto, ¿verdad? Varias. Hemos visto amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la octava, ¿verdad? La octava característica o cualidad del Espíritu Santo, ¿vale? Hoy vamos a ver mansedumbre, que también es una cualidad del Espíritu Santo. El objetivo de nuestra lección del día de hoy es que aprendamos que la mansedumbre, que es humildad, es una característica del fruto del Espíritu Santo. Es importante que el niño entienda, ¿verdad? Que también el ser humilde, el ser mansos, es una característica, una cualidad del Espíritu Santo, que como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de practicarla día a día.
porque nos enseñará a ser humildes, a ser respetuosos, a tratar a los demás con amor y amabilidad, y también nos ayudará a depender de Dios y a confiar en su plan maravilloso para nuestras vidas. Es importante también esta cualidad o esta característica del fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Recuerden que es el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu tiene muchas cualidades, queridos niños, que debemos aprenderlas y que debemos de practicarlas como hijos de Dios, ¿vale? Porque tenemos que reflejar. Recuerden que tuvimos el mayor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Y son todas las características del Señor Jesucristo, ¿vale? Pues vamos a ver qué vamos a aprender de esta lección ahora. Hoy veremos la octava característica o cualidad del fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Y hoy usaremos la deliciosa uva en nuestra lección del día de hoy. Y bueno, pues escuchen, pongan ahora sí mucha atención. Déjenme contarles un pequeño cuento de un viñedo de uvas. Vamos a escuchar. Había una vez un viñedo muy grande y hermoso. Ahí existía una vasta población de uvas. Todas vivían en completa armonía. Todas, al amanecer, daban gracias a Dios por un día más de vida. Y por las tardes, todas cantaban un maravilloso canto que decía así. Somos uvas del viñedo del Señor, preparándonos estamos para irnos, cuando venga por nosotros el Señor de la viña y nos lleve a cumplir nuestra misión y hacer de nosotras un buen vino de uva y en la mesa de los hombres servirán. Somos uvas del viñedo del Señor, del Señor. Ese era un pequeño canto que cantaban este, estas pequeñas uvas. Todas las tardes, ¿verdad? Se juntaban todas las uvitas y entre todas entonaban ese bello canto. Hasta ahí todo marcha muy bien dentro de la viña. Hasta que un día una uva llamada Juana, sin querer, golpeó a una uva llamada Sara. Esta se molestó tanto que comenzó a insultar a la uva Juan, a la uvita Juana, de tal manera que todo el viñedo se dio cuenta de lo que estaba pasando. De pronto, el papá uva de Juana, el señor uva don Silvestre, de inmediato actuó y les dijo a las jóvenes uvas que se tranquilizaran, que no pelearan. Además, le exhortó a su hija Juana que fuera mansa y que le pidiera perdón a la uva Sara. Pero Juana le dijo a su papá, pero si yo no he hecho nada malo, lo que sucedió fue solamente un accidente. Ella fue la que me ha insultado todo este tiempo. Yo no puedo pedirle perdón. La uva Sara, por su lado, dijo que ella tampoco pediría perdón, porque ella no estaba haciendo nada, ella se encontraba tomando una siesta, cuando de pronto Juana, sin fijarse, la había golpeado y la había despertado. La uva don Uva, don Silvestre, les dijo a las jóvenes uvas, a ver, vengan acá, les contaré una historia a las dos. Entonces, las dos jóvenes uvas se acercaron con don Uva Silvestre y empezó este señor Uva a contarles esta historia. Les dijo, miren, una vez mi bisabuelo, que fue un vino tinto de mejor calidad, me contó que hace mucho, mucho tiempo que él fue servido en una cena donde había 13 hombres. Uno de ellos era el que todos llamaban maestro.
Su nombre era Jesús. Jesús invitó a la cena a los 12, partió el pan y sirvió el vino. El Maestro Jesús, después de haber servido la cena a todos, se levantó, se quitó su manto y tomó una toalla y un cuenco con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esto, sin duda, fue un gran acto de humildad. Pero esto no era todo, ya que entre los pies de todos los que Jesús lavó ese día, había uno llamado Judas Iscariote, que después de esto salió y vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Esa fue una traición infame. Mas, sin embargo, Jesús, el Maestro, ya sabía esto. Sabía que esto iba a suceder, porque antes de ser entregado, Jesús habló con sus discípulos y les dijo que uno de los presentes le iba a traicionar. Sin duda, el carácter y la humildad de nuestro Señor Jesús es un claro ejemplo de mansedumbre. Jesús, después de esto, fue crucificado en un madero. Pero antes de morir, él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esto dejaba muy claro que a pesar de todo ese sufrimiento que estaba pasando y que pasó Jesús en la cruz, Jesús estaba perdonando a todos sus opresores y a todos los que le hicieron daño. Pero ¿saben, nubes? Lo más hermoso de esta historia que me contó mi bisabuelo es que el amor de Jesús fue muy grande, grande por toda la humanidad para salvarnos de la condenación del pecado. Ahora bien, jovencitas uvas, si Jesús que tanto sufrió y que sabiendo quién era el traidor y que aún así lavó sus pies y perdonó a todos aquellos que pidieron su muerte, ¿por qué nosotros no podemos perdonarnos unos a otros por un incidente tan pequeño? De inmediato, las dos jóvenes uvas se miraron y se perdonaron el uno al otro, y jamás volvieron a pelear. Y así, queridos niños, el viñedo volvió a ser un lugar maravilloso y lleno de mansedumbre. ¿Qué les pareció esta pequeña historia, queridos niños? Y bueno, pasando a nuestra lección del día de hoy, queridos niños, Jesús nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Saben, niños? Jesús nos invita a vivir unidos a Él y ser humildes como Él. Y con humildad, siempre hacer su voluntad y dejar que Él guíe siempre nuestra vida. Debemos ser ejemplo a los demás, a los que aún no han hecho su decisión, a los que aún no conocen a Jesús. Debemos de ser humildes, mansos, para poder hablarles a otros del amor de Jesús y ser perdonadores, ¿verdad? Porque eso es lo que Jesús nos enseñó. En toda la palabra de Dios en la Biblia, Jesús nos enseña a comportarnos, ¿verdad? Rectamente, queridos niños. Nos enseña a perdonar, nos enseña a amar, nos enseña a obedecer, nos enseña muchas cosas en su libro maravilloso. Y saben, la mansedumbre es una cualidad que casi nadie quiere, porque no es fácil ser manso. Aún hasta para nosotros los cristianos es difícil, porque la mansedumbre es una virtud que requiere de ayuda sobrenatural. Sin embargo, es una virtud que se puede practicar y que se puede tener muchos beneficios siendo mansos y humildes delante de nuestro Señor Jesucristo y delante de los hombres, queridos niños. Tal vez, ¿verdad? Algunos de nosotros no tengamos problemas
o algunos no tienen problemas con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, incluso con la fe. Tal vez muchos, ¿verdad? No tengan problemas con estas características, pero con la mansedumbre muchos hacemos caso omiso. Y es notable, queridos niños, porque a veces escuchamos estas palabras o estas frases como las siguientes. No te dejes, regrésasela, ya no le hables, ya no te juntes con él, no seas tonto, pégale, en vez de enseñar manse- mansedumbre. A nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estaban golpeando, cuando lo escupían, él daba la otra mejilla. Él nunca, nunca respondió ninguna, ninguna agresión, ¿verdad? De los opositores. Jamás contestó enojado. Siempre él contestó y enseñaba con amor, ¿verdad? Y nosotros debemos aprender a dejar estas frases, que nuestra boca no las diga, porque a veces, en vez, ¿verdad?, de ser ejemplo, nos hacemos como ellos. Y dice la palabra de Dios, no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti, ¿verdad? Entonces, eso de no te dejes no debe de existir en nuestra boca. Regrésasela, si te pegó, regrésasela. No te dejes, pégale. Ay, pues ya no te juntes con él, ya no le hables, ¿verdad? Pero es necesario ser humildes, queridos niños. Recuerden que dice la palabra de Dios que debemos amar aún a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, ¿verdad? A los que no nos hablan, a los que hablan mal de nosotros. El Señor dice, amad a todos aquellos y debemos de amarlos y no golpearlos, ¿vale? Sino, ¿verdad? Tratar de poner paz o tratar de responder con humildad y mansedumbre y llegar a un acuerdo, pero jamás regresar los golpes, porque si tú se los regresas, el otro te lo regresa y es un cuento de nunca acabar. Y aparte, recuerden que los hijos de Dios no deben de ser así. Los hijos de Dios deben ser mansos, misericordiosos, atentos, amorosos, compasivos, deben de poner paz, ¿vale? Entonces, es importante también desarrollar en nuestra vida la característica de la mansedumbre, que es lo mismo, ¿verdad? De ser humilde y manso, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Sean humildes y mansos como yo lo fui. Mas, sin embargo, Jesús nos muestra que la mansedumbre es poder, queridos niños. El no defenderte no es que seas cobarde. El ser humilde, el ser manso, no quiere decir que seas tonto, no quiere decir que te estás dejando. No, dice la palabra de Dios y Jesús nos dice que la mansedumbre es poder. Es carácter para poder lidiar sabiamente con situaciones difíciles. Es ser inteligente y es ser eficaz. ¿Te das cuenta lo que significa ser manso y humilde? El ser manso y humilde, ¿verdad? Nos da poder, queridos niños. Nos da poder para poder poner paz. Nos da poder para tener un carácter que podamos nosotros lidiar sabiamente con las situaciones que se nos presentan día a día. Se nos pueden presentar en casa, se nos pueden presentar en la escuela, en nuestro lugar donde vivimos, entre los vecinos. Y debemos también, ¿verdad? Sobre todo,
tener inteligencia, nos ayuda a tener inteligencia para poder llegar a un común acuerdo con los demás y eficaz en nuestro trato con los demás, queridos niños. Entonces, vemos que la humildad de Jesús, lavando los pies de aquel que le iba a traicionar, lo vemos ahí, ¿verdad? Jesús sabía que este hombre lo iba a entregar y todo lo que iba a sufrir, queridos niños, por haberlo entregado a Judas. Pero aún así, Jesús lo amó. Jesús lavó sus pies. Jesús le hablaba con amor. Jesús andaba con él. Él nunca lo hacía para un lado. Le decía, tú no te vengas. No, Jesús trataba a todos los discípulos por igual, aún a Judas. Era su amor tan inmenso, queridos niños, que lo demostraba en su trato. Lo demostró, ¿verdad? Lavando los pies de aquel que lo iba a traicionar. Jesús nos está enseñando que nosotros debemos de estar preparados para el momento de ser mansos y humildes. Y para esto debe de haber una preparación espiritual. Y esto lo podemos lograr todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esa preparación espiritual, queridos niños, es esto, lo que estamos aprendiendo. Aprendiendo de la palabra de Dios, escudriñándola, aprendiéndola, ¿vale? Ella es la que nos va a enseñar a tener un carácter como el de Jesús. Nos va a enseñar a que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Recuerden que Jesús trabaja, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera. Jesús empieza a trabajar en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras maneras de pensar, ¿vale? Y tenemos que demostrar ese fruto, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y todas esas características que hemos visto, las tiene el Espíritu Santo. Y si el Santo está en nosotros, entonces debemos de reflejar, debemos de tener esas características del fruto, esas cualidades del fruto del Espíritu Santo. ¿Vale? Por eso es necesario nuestra preparación espiritual, estar guardando, estar atesorando en nuestro corazón para que cuando llegue el momento de que tengamos que ser humildes y mansos, podamos hacerlo, queridos niños. ¿De qué manera? No peleando con los demás, no respondiendo mal por mal, ¿vale? Porque para entonces te estás preparando para eso, queridos niños, para, para amar a otros, para ayudar a otros, para perdonar a otros, ¿vale? El ser mansos es no actuar mal ni herir con las palabras negativas a otros. Ser manso y humilde, queridos niños, es para ayudar a otros, para bendecir a otros, para apoyar a otros, para hablarles a otros del amor de Jesús. Es ser humilde en la obediencia a Dios y con todos los demás que merecen, ¿verdad? Nuestro respeto y nuestra obediencia, como nuestros padres, nuestros maestros, ¿verdad? Y saben, en la Biblia también encontramos el caso de un hombre que era como tú y como yo, que fue manso y humilde, llamado Moisés, quien creció y fue criado en un palacio como un príncipe. El ejemplo máximo, el ejemplo súper que tenemos, ¿verdad? El principal ejemplo que tenemos es Jesús. Es Jesús, nuestro ejemplo de humildad y mansedumbre. Pero también hay hombres que nos enseñan que sí se puede ser humilde, que sí se puede ser manso, porque eran hombres como tú y como yo, con las mismas necesidades, las mismas preocupaciones, los mismos problemas. Era un hombre común y corriente, queridos niños. Y la palabra de Dios dice que Moisés fue el mejor de los mansos
de toda la tierra, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Pero la vida de Moisés no quedó ahí en Egipto, queridos niños, porque su vida dio un vuelco cuando Dios lo llamó para ser quien sería él, quien libraría al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y ahí fue donde entonces Moisés se convirtió en un gran líder, queridos niños, quien al poner su confianza en Dios, él pudo presenciar grandes y maravillosos milagros extraordinarios hechos por Dios a favor del pueblo de Israel. La mansedumbre y la humildad de este hombre llamado Moisés, ¿ah? Era tanta la confianza que tenía en Dios, ¿verdad? Que pudo realizar tantos milagros, ¿verdad? Por medio de Jesús. Recuerden que nosotros solamente somos instrumentos. Y Moisés, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, estaba siendo un instrumento para Dios, un instrumento útil en las manos de Dios. Y le había dado un trabajo ahí en la zarza que ardía, ¿se acuerdan? Ahí donde fue su llamado, que le dijo, te necesito porque escucho el clamor de mi pueblo y tú vas a ser el que los vas a liderar, el que los vas a sacar de esa esclavitud. Él tuvo su llamado, queridos niños. Y por creer en Dios, por confiar en Dios, ser un hombre manso y humilde, Dios les mostró tan cercas, ¿verdad? Su poder. Y por medio de Moisés, Dios hizo obras maravillosas, milagros extraordinarios delante de los egipcios, queridos niños, y delante de su pueblo también. ¿Vale? Moisés, como líder, debía constantemente tomar decisiones. Desde qué, desde qué lugar ir hasta cómo organizar a toda la gente, que era mucha la que estaba a su cargo. Moisés fue líder de Israel por mucho tiempo, por lo que seguramente con la experiencia que había adquirido podía tomar decisiones sabias. Pero, ¿saben? En Moisés había una actitud de humildad y un corazón manso. Él reconocía que Dios era más que él y que de Dios provenía el mejor consejo para saber qué hacer con el pueblo de Israel. Moisés siempre estaba clamando a Dios por lo que él debía de hacer. Tomaba, ¿verdad? La, lo que el Señor quería que hiciera, él lo hacía, ¿vale? Él siempre iba en oración y le decía al Señor, ¿qué hago? Y el Señor le daba instrucciones, queridos niños, ¿vale? Moisés tenía conciencia de quién era él. Moisés sabía quién era él y quién era Dios. Moisés sabía que él simplemente era un mortal, era un hombre, pero él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios era grande, que Dios era maravilloso, que Dios era poderoso, que era grande, que era soberano. Y gracias a esto fue capaz de reconocer que necesitaba a Dios en su vida para hacer todas las cosas que Dios le estaba mandando, queridos niños. Veamos qué dice la Biblia acerca de Moisés en Números 12:3. Escucha, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? La mansedumbre de Moisés, la humildad de Moisés lo hizo ver obras maravillosas delante de sus ojos hechas por Dios. Y pudo ver con sus ojos al pueblo de Israel saliendo de esclavitud, siendo él el instrumento principal para poder sacar a su pueblo. ¿Se imaginan la felicidad que sintió Moisés? Moisés amaba al pueblo, queridos niños. Lo amaba.
hacía intercesión por ellos, oraba por ellos, pedía perdón por ellos, pedía misericordia por ellos a Dios. Siempre estaba a favor del pueblo, siempre estaba pidiendo misericordia por el pueblo, porque él amaba a su pueblo, ¿verdad? Moisés, dice la palabra de Dios, que fue un varón muy manso. Más, dice la palabra de Dios, que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Te imaginas ser llamado de esa manera, queridos niños? Miren, tal vez en alguna ocasión alguien nos ha ofendido o a veces nos ha fallado y pese que nos ofrecen disculpas o nos piden perdón, nos negamos a darlo. A veces, ¿verdad? Cuando alguien nos falla o cuando alguien nos ofende, y a veces van y piden disculpas, se acercan, y a veces nosotros no queremos hablarle a esa persona, no queremos disculparlos, nos negamos a darles el perdón, nos negamos a hacer nuestros ojos hacia ellos, ¿verdad? Que nuestra mirada vaya hacia ellos. No queremos ni que nos vean, ni estar donde ellos están. Porque nos negamos, queridos niños, a otorgar el perdón. Y ya vimos lo que vimos hace rato, ¿verdad? Que estábamos hablando de las uvitas. Si Jesús perdonó a toda esa gente, que ahí la estaban crucificando, y ahí él puesto en el madero decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba perdonando todas las ofensas de estos hombres, todas los escupitajos que le echaron, los latigazos que le dieron, todo eso el Señor lo estaba perdonando, queridos niños, ¿vale? Y a veces nosotros nos cuesta pedir perdón, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos los que fallamos o los que hacemos algo, ¿qué pasa? Lo más probable es que esperas que te perdonen o esperamos a que nos perdonen y esperamos que cuando vayamos con esta persona y le digamos, ay, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Nosotros queramos obtener ese perdón. Es lo que a veces queremos todos. Queremos que nosotros nos perdonen, pero a nosotros nos cuesta trabajo perdonar, mirar, ¿verdad? Al, al prójimo con amor. Y no es así, queridos niños, porque la gran mayoría de las personas a veces creemos que estamos más sobre los otros, que estamos arriba de los otros, ¿verdad? Y que no, porque la gran mayoría de las personas creemos que estamos, ¿verdad? Por sobre las otras personas, que cuando nos hacen algo, ¿verdad? No nos quieren perdonar o no lo quieren hacer, aun cuando nosotros no lo hacemos con el resto. Hay veces, ¿verdad?, que cuando van a pedir perdón a algunas personas, se quieren sentir así superiores y a veces dicen, no, no te voy a perdonar, que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Aun cuando nosotros, ¿verdad?, queremos también el perdón de Dios. Queremos que Dios nos perdone nuestras faltas, que Dios nos perdone lo que a veces hacemos y que lo ofendemos. Pero cuando nosotros no lo hacemos con el resto, entonces no estamos siendo mansos, no estamos siendo humildes. Y Dios en esta tarde nos dice que debemos de perdonar, que debemos de amar, ¿vale? Ser humildes, ser mansos en cualquier situación que nos encontremos, aunque nosotros sepamos más que la otra persona, no querer hacer que somos más. Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús era el mismo Dios.
y se hizo al igual que cada uno de sus discípulos. Así Dios quiere que nosotros también seamos humildes y mansos, aprendamos a amar a los demás, aprendamos a perdonarlos, aprendamos a pedir perdón y aprendamos a hablar, porque también es muy importante el aprender a hablar, queridos niños, hablar con cariño, hablar con amor, con sabiduría, enseñar a nuestra boca a hablar cosas que edifiquen y no cosas que destruyan a las demás. Es muy importante eso, queridos niños, esforzarnos a ser humildes y a ser mansos, ¿vale? Es necesario hacerlo, queridos niños, y es necesario reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Necesitamos saber cómo somos nosotros. Yo creo que todos sabemos cómo somos cada uno de nosotros. Todos sabemos cómo somos. Si de repente con tantito nos dicen algo, cómo nos ponemos, o que no queremos perdonar, nosotros nos conocemos. Y es importante que nos conozcamos, pero que también conozcamos a Dios. ¿Quién es Dios? Porque Dios nos ha perdonado muchas veces. Y si Dios nos otorga el perdón, si Dios nos otorga el maravilloso perdón, ¿por qué nosotros lo vamos a retener con los demás? No sería justo. Y hemos estado hablando que un hijo de Dios, ¿verdad? Practica también la justicia. Y si nosotros, ¿verdad? Queremos ser mansos y humildes, tenemos que practicar también la justicia, ¿vale? Siempre estar preparados para cuando ese momento llegue, tú seas humilde ante la gente, humilde ante tus padres, humilde ante tus maestros, humilde ante tus vecinos, tus amigos, tus compañeros. Porque a veces, ¿verdad? No lo hacemos y actuamos como si todavía fuéramos del mundo, siendo que Dios nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha dado una nueva identidad y nos dice que las cosas viejas ya pasaron y que son hechas nuevas. Entonces, ¿verdad? Debemos practicar la mansedumbre, queridos niños, la humildad. En todas las cosas que hagas, siempre hacerlo con humildad, con respeto, ¿vale? Siempre, queridos niños, es muy importante, porque si el fruto del Espíritu, si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Hijo de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo, las características de Jesús. ¿Por qué esas eran las características de Jesús? Porque cuando Él estuvo en el mundo, vimos todas estas cosas que están escritas en su Biblia, en las cartas, en los evangelios. Ahí nos dice que Jesús sentía misericordia por el que sufría. Era humilde. Nunca levantó la voz ante sus opresores. Nunca, ni cuando estuvo delante del César, a los que lo juzgaron, nunca les levantó la voz. Siempre estuvo callado, queridos niños, pero era inteligente. Era, tenía poder, tenía carácter. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Tengamos mansedumbre. Y estamos diciendo que mansedumbre no quiere decir que seas tonto, que vayas a decir, ¿verdad? Es que si no respondo va a decir que soy un tonto, que no me defiendo. Pero no, queridos niños, recuerden que en el ámbito espiritual las cosas son de otra manera. Y la mansedumbre, queridos niños, es soportar. Y la mansedumbre nos da poder para poder saber elegir cosas sabias. Aprenderemos a trabajar en nuestro carácter, ¿vale? Es importante, los niños, que reconozcamos siempre quiénes somos y quién es nuestro Señor Jesucristo.
¿vale? Por eso hoy estamos viendo el tema de la mansedumbre, ¿vale? Hay veces que hay gente, ¿verdad?, que quiere humillarnos, que quiere lastimarnos, pero nosotros debemos estar preparados por eso. ¿Cómo vamos a estar preparando? Estudiando, queridos niños. Esto es importante, lo que estamos haciendo es importante. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo qué es lo que Dios quiere de sus hijos, qué es, cómo quiere Dios que yo me comparta, cómo quiere Dios que yo me comporte en la escuela, en mi casa, en la calle, ¿vale? Y la palabra de Dios, por supuesto, que tiene todos esos consejos, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿vale? La palabra de Dios nos enseña a hacer todas estas cosas, queridos niños, para ser cada día mejores, para caminar siempre por el camino correcto, ¿vale? Por eso siempre es necesario reconocer quiénes somos y quién es Dios, ¿vale? Porque el tener esta visión, entonces podremos mirar a quienes nos rodean de la misma manera en que Dios nos mira a nosotros. Dios siempre nos mira con compasión. Dios siempre nos mira con misericordia. Dios siempre nos mira con amor. Así también nosotros tenemos que trabajar la humildad, ¿vale? Tenemos que aprender a ver a las gentes, ¿verdad? Como Dios nos ve a nosotros. Dios nos ama, queridos niños, y debemos de amar al prójimo, ¿vale? Y muy al contrario, ¿verdad? Mm, Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la Biblia, que cuando Él vino a la tierra, Él no se aferró a su condición de Dios para exigir nada a nadie. Era el mismo Dios encarnado, queridos niños, querido Radio Escucha. Dios, ¿verdad? Cuando sucedió lo de Adán y Eva, se rompió la relación del hombre con Dios, porque Dios no tenía relación con el pecado, ¿vale? Y en cuanto Eva desobedeció, la desobediencia es pecado. En cuanto Eva desobedeció y hizo que pecara a su esposo, ¿verdad? Cayeron de la gracia de Dios. Estaban separados, ya no podían estar ahí. Por eso inmediatamente fueron echados del huerto del Edén, porque ya no podían estar delante de un Dios santo, de un Dios puro. Y como había esa gran brecha que se había hecho por el pecado de Adán y Eva, porque por medio de ellos el mundo se contaminó, ¿verdad? Empezó a crecer el pecado. ¿Vale? Y entonces se contamina el pecado, ¿verdad? Y entonces hay una gran brecha. Pero como Dios no podía tener relación con el pecado, queridos niños, entonces él tenía un plan maravilloso, venir a la tierra, hacerse hombre, dejar su gloria, dejar su maravilloso trono por amor a ti y a mí. Y entonces dice, pues voy a tenerme que hacer hombre, ¿vale? Y vino y nació como un niño. Tuvo las etapas dentro del vientre de María, los 9 meses. Y luego salió y también vivió como cada uno de nosotros sus etapas, como niño, como adolescente, como joven y como adulto. Y en su adultez empezó su ministerio, queridos niños, querido Radio Escucha. Y aún sabiendo que Él era Dios, ¿verdad? Y que aunque estaba en el cuerpo como nosotros, Él no se aferró a su condición de Dios para exigir que lo respetaran. Y aún así, ¿verdad? Él, él daba vislumbres a las gentes cuando le preguntaban. Cuando decía que era Dios, la gente se enojaba. Los fariseos, los escribas, que siempre lo andaban viendo en qué caía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, muy al contrario, se entregó a la muerte tomando nuestro lugar.
haciéndose humilde, queridos niños. Veamos qué dice Filipenses 2, 6 al 11. Mira, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejando su gloria, queridos niños, dejando su trono, y toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre como tú y como yo, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no fue cualquier muerte, fue muerte de cruz, queridos niños. Por lo cual dice la palabra de Dios que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Te das cuenta? Aquí vemos, queridos niños, y lo he dicho varias veces, que el único que tiene el poder y la facultad de perdonar, ¿verdad? Es Jesús. Dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, que a Él le fue dada toda potestad. Se le fue dado un hombre maravilloso para que todos se doblen delante de Dios. No dice aquí para que se doblen delante de fulanito y de fulanita y de sutanita. No, queridos niños. Dice aquí muy clara Efesios 2 6 al 11. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús solamente se doble toda rodilla delante de Jesús. Y dice de los que están en los cielos, delante de los ángeles están día y noche cantando al Dios Todopoderoso, queridos niños. Y dice, y también aquí en la tierra, todos los que hemos, ¿verdad? Confesado que Jesús es nuestro Salvador, que creemos en su sacrificio y que le amamos, nos arrodillamos delante de Él. Y dice, y debajo de la tierra todavía, dice. Y además, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Cuán maravilloso y cuán grandioso es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso, el ser humildes, queridos niños, es parte de las características del fruto del Espíritu Santo. Y es posible desarrollarla. Y es posible desarrollar todas estas características que hemos estado viendo cada miércoles, querido niño, en nuestra vida. Y solo así, ¿verdad? Lo lograremos reconociendo quién es Dios y cuánto lo necesitamos a Él, queridos niños. ¿Vale? Entonces, hoy estamos aprendiendo que también es importante ser humildes, queridos niños, ser mansos, como dice el Señor. Sean mansos como yo soy manso, sean humildes como yo soy humilde. Siendo el Dios Todopoderoso, vino y se humilló, lavando los pies de los discípulos. Y muriendo por ti y por mí en una cruz donde en la cruz, queridos niños, se sacrificaban o se ponían a los ladrones ahí. Y nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz, como si fuese un ladrón. Pero lo único que estaba haciendo nuestro Dios Todopoderoso era cargar los pecados de todo el mundo, queridos niños, para así entonces volver a cerrar esa brecha que se había abierto cuando Adán y Eva pecaron. Y se cierra la brecha. Una vez que nuestro Señor Jesucristo vuelve a los cielos, a la diestra de Dios Padre, se cierra la brecha porque había sido consumado el sacrificio. Y entonces podemos ahora llegar ante la presencia de Dios y podernos
poner, ¿verdad?, delante del Dios santo y justo por medio de su sangre que derramó en la cruz. Porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Su sangre nos limpia de todo pecado y tiene poder para limpiar el pecado más grande y más sucio que tú conozcas. Si tú vienes verdaderamente arrepentido delante de Dios, pidiéndole a Dios perdón por la vida que llevabas, Dios toma tu vida, perdona tus pecados, los limpia, limpia tu corazón, lo deja nuevecito y decíamos en la lección anterior y que entonces nos hace una nueva criatura y entonces pasamos a pertenecer a la familia de Dios y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús por amor a Dios y a Jesús. ¿Vale? Entonces, esa es otra característica más, otra cualidad más del Espíritu Santo, queridos niños, y que es necesario que también la practiquemos en el trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario, en nuestra casa, porque Jesús nos dejó el máximo ejemplo, queridos niños, ¿verdad? De ser humildes y de ser mansos. Siendo el Dios Todopoderoso lo hizo, porque nosotros no lo vamos a hacer, queridos niños. Así que a ser mansos y humildes como Dios quiere que seamos, ¿vale? Y esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos ahora para darle gracias a Dios por el tema que hoy vimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu palabra, Padre, porque siempre aprendemos algo nuevo, Señor. Tu palabra tiene tantos misterios, Padre, tantas cosas que aprender, mi Dios. Te damos gracias por ese maravilloso libro, Padre, que nos dejaste, Padre, para ser instruidos, para ser corregidos, para ser redarguidos, Padre Santo. Y gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios, que dejaste, Señor, en nuestro ser, Padre Santo, para que Él nos ayudara, Padre, para que fuera nuestro amigo y ayudador, Señor. Muchas gracias, Padre. Enséñanos, Señor, a buscarte día a día, Señor. Danos, Señor, ese anhelo, Señor. Esa pasión, Padre, de buscarte, Señor, de aprender de ti, Señor, y de parecernos cada día más y más a ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser, Señor, mansos y humildes, Padre. Que seas tú con nosotros, Señor, dándonos la fortaleza, dándonos la fuerza, Padre, porque sin ti no podremos hacer nada, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu fuerza, de tu poder, Señor, de tu compañía, Padre, para poder, Señor, seguir adelante, Padre, para poder seguirnos perfeccionando día a día, día, Padre, para que seamos hombres, como dice tu palabra, hombres, mujeres y niños preparados para toda buena obra, Padre Santo, preparados para ser mansos y humildes en el momento que sea necesario, Padre. Gracias te damos, mi Dios, por lo aprendido de hoy, Señor. Bendice a cada niño, Señor. Bendice a cada radio escucha, Padre. Que seas tú trabajando con ellos, Señor, por medio, Señor, de esta palabra, Señor, y de cada palabra, Padre, que se escucha, Señor, en esta radio, Jaí, Padre. Que tú sigas tocando, Señor, corazones, Señor. Que sigas tocando, Señor, hombres, mujeres, niños, jóvenes, Padre Santo, para que te conozcan, Padre Santo. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra, Padre. Y te pedimos, mi Dios, que tú seas con nosotros en todo momento, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, queridos niños, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y en nuestras redes sociales por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus familiares. Bye.